Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Bien, vamos a continuar en esta línea que tenemos justamente con el libro de la primera carta a los Corintios, y vamos a seguir meditando sobre la importancia del cuerpo. ¿Okay? El día de hoy vamos a ver una perspectiva más amplia, vamos a profundizar un poquito más. Pero bueno, de primera línea, la semana pasada hablamos acerca de el cuerpo y de la importancia que éste tiene. ¿Entendemos? Bueno, espero que haya quedado claro. Hoy quisiera leer primero con ustedes un pasaje que justamente tiene que ver o es relativo, o mejor dicho, relacionado a lo que vimos la semana pasada. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Por favor, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer los versículos a partir del 50. 1 Corintios 15, versículo 50. ¿Ok? Para que tengamos un poco más de luz acerca de lo que pasará con nuestros cuerpos. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo que tenemos en este momento. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Entonces, hablando del cuerpo, nuestro cuerpo físico no puede heredar algo incorruptible. ¿En eso estamos de acuerdo? Pero dijimos que el Señor va a heredar nuestro mismo cuerpo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Señor en realidad? Ahí está en la palabra. Dice el versículo 51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Yo les he enseñado que cuando Pablo habla de misterios, no está hablando de cosas ocultas. Él está hablando de cosas que ya son reveladas. ¿Entendemos? O sea, Pablo no está diciendo cosas misteriosas, está hablando de cosas que ya son reales. Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que hablamos al principio de la carta de Corintios, cuando dijimos que Pablo habla del misterio de Dios para el hombre, y hablamos de Efesios cuando dice cuál es el misterio revelado o el misterio de Dios? Que Dios trajo su palabra para nosotros. Entonces lo que está haciendo Pablo en este pasaje es lo mismo. Está hablando de un misterio, pero no a modo de que sea misterio, sino que está revelando el misterio. ¿Ok? Entonces dice el versículo 51, perdón. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Y él usa estas palabras para decir que no es, o sea, que no está hablando de un misterio, sino que lo va a revelar. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. ¿Qué será transformado? El cuerpo. Es el cuerpo el que será transformado. ¿Entendemos? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que convertirse en lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, que nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad y de incorruptibilidad. ¿Entendemos eso? Entonces nuestro cuerpo será, digamos, parecido a esto, pero será incorruptible. ¿Qué significa que es incorruptible? Que nada lo va a poder deshacer. ¿Qué significa que va a ser inmortal? Que nunca más va a volver a morir. ¿Entendemos eso? Desde ahí, y entendiendo este principio, vamos al mensaje del día de hoy. El mensaje de hoy se llama de ningún modo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? De ningún modo. ¿Alguna vez has usado esta palabra? De ningún modo.
De ningún modo voy a casarme con ella o con él. De ningún modo voy a tomar leche en mi vida. De ningún modo, cosas así. ¿Okay? Entonces, Pablo usa esta expresión. En un momento vamos a ver dónde. Y quisiera comenzar este mensaje haciendo algunas preguntas que vamos justamente a responder el día de hoy. ¿Por qué Satanás busca que nosotros caigamos constantemente en el pecado de fornicación o adulterio? Dicho de otra forma, relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que lo que busca Satanás es que los ministros caigan en ese pecado? ¿Han escuchado estas historias hoy tristes? Ninguno está libre de caer, pero hace mucho se empezaron a escuchar las noticias justamente de ministros que cayeron en este pecado. Y es algo que sigue en constancia. ¿Por qué será? Ahora, esta pregunta debe de llamarnos la atención. ¿Por qué Satanás busca que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes caigan en este pecado? Bueno, hoy vamos a responder estas preguntas. Primero, vamos ahí a nuestro libro donde estamos, 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios 6. Y vamos a leer los versículos desde el 15, que es donde nos quedamos más o menos la semana pasada, y vamos a leer hasta el versículo 18. Bueno, vamos a leer hasta el 20, ¿ok? Vamos a leer hasta el 20, vamos a marcar hoy unos cuantos versículos, pero vamos a leer hasta el 20 para tener contexto. 1 Corintios 6, versículos del 6 al 20, dice así: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. Ahí está la frase. La frase también se podría decir como de ningún modo, ¿ok? Por eso el mensaje se llama así. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. La versión 60 lo traduce como una sola carne y se hace alusión a los pasajes de los que habla Jesús en Génesis y, si no estoy mal, en Mateo. Versículo 17, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Okay? Quisiera partir de algunas perspectivas importantes. Gracias, amigo. Primera, hablemos de la unidad en Cristo. 1 Corintios 10, 17 dice, hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y podríamos decir algunas frases importantes o algunas frases que nos hagan entender la importancia de la unidad. Una es esta: todo hijo de Dios forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Dilo conmigo. Yo soy hijo de Dios y soy parte del cuerpo de Cristo. En ese sentido, nosotros necesitamos entender que como cuerpo le pertenezco a Cristo, pero también como cuerpo formo parte de un cuerpo. Y aquí es importante considerar, dice Marcus Witt y algunos otros predicadores he escuchado, que hablan acerca de la única oración de Jesús que no ha sido respondida. ¿Cuál es? El asunto de la unidad de la iglesia. Jesús oró en Juan 17, dice, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando la iglesia se una,
el mundo sabrá que el Señor nos envió. Pero la división hace y provoca que el mundo no nos quiera reconocer. ¿Por qué? Porque la división es del diablo. La división es diabólica. ¿Entendemos? Pero un día llegará en que la iglesia se unirá. Yo creo que un día vendrá en que la iglesia será unida y que entraremos en esa unidad especial. Ahora, la unidad no es lo mismo que la uniformidad. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Yo me acuerdo que los pastores o las denominaciones pelean por la uniformidad. ¿Qué quieren los bautistas? Que todos los cristianos saquen la batería de sus iglesias. Porque para los bautistas la batería es una herramienta del diablo. ¿Qué quieren los presbiterianos? Que saquemos las guitarras de rock de la iglesia. ¿Por qué? Porque el sonido rock, la guitarra, es un elemento o un instrumento del diablo. ¿Qué quieren los bautistas y los presbiterianos que hagamos en la iglesia? Que tengamos nada más un piano y que cantemos nada más con eso. Qué aburrido, ¿no? Pero las denominaciones han querido hacer eso, que seamos uniformes pero no unidos. Y ese es el problema, que al día de hoy la iglesia no ha sabido desarrollar unidad, porque quiere desarrollar uniformidad, y eso no es posible. Por eso nosotros necesitamos entender y aceptar que la iglesia de Cristo son los bautistas, la iglesia de Cristo son los presbiterianos, la iglesia de Cristo son los pentecostales, la iglesia de Cristo son la denominación que tú puedas mencionar. Sacando, por supuesto, a las sectas. ¿Ok? Ya hablamos de eso. Hablamos un día de qué son las sectas, cómo operan las sectas y cómo tú identificas a una secta. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Yo necesito identificar bien un movimiento para no sacarlo justamente de la línea del evangelio correcto. Hace tiempo salieron algunos reportajes donde ¿cómo se llama este señor? El de la luz del mundo. Nazón. Se insinuó que los cristianos, o sea que ellos son evangélicos. Y un montón en redes sociales, pastores sobre todo, salieron a decir, por favor, no se considere que ellos son evangélicos, no lo son. Ellos son una secta perfectamente estructurada, con características muy específicas, donde la adoración la recibe un hombre y no Dios. Eso es, para empezar, una característica de una secta. ¿Entendemos? Entonces, como cuerpo de Cristo, yo necesito entender que necesito caminar hacia la unidad, no hacia la uniformidad. Hay muchas iglesias, muchas formas. Fuimos con Fernando Sosa. Fernando Sosa tiene su propio movimiento, su propio andar, su propia estructura, su propia liturgia de iglesia, y eso es lo que él es. Pero no por eso es diferente a nosotros. ¿Entendemos? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, es necesario para la unidad la espiritualidad. Es necesario que yo desarrolle unidad espiritualmente. No se puede de otra forma. Dilo conmigo, la única forma de desarrollar unidad es con espiritualidad. No se puede de otra forma. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Yo no puedo ser unido sin tener al Espíritu dentro de mí. En un momento vamos justamente a formalizar más esto, a profundizar y a dar un argumento claro para esto. Pero ¿entendemos por qué la iglesia de Cristo se divide? Por falta de espiritualidad. Es la única respuesta. Porque la división surge de la intención de tener la razón. Por eso peleamos con los bautistas, por eso peleamos con los presbiterianos, por eso peleamos con las otras denominaciones. Porque no somos espirituales, queremos tener la razón. Queremos que nuestra iglesia no se dance o que sí se dance. Queremos que nuestra iglesia se aplauda o que no se aplauda. Queremos que nuestra iglesia se hable en lenguas o que no se hable en lenguas. Hay extremos, hay lugares donde de plano no puedes hablar en lenguas.
Conozco uno que otro pastor que tiene esa ideología, pero conozco otros pastores donde todo el tiempo son lenguas, todo el tiempo. Entonces son como extremos. Por eso insisto como pastor en que necesitamos llegar al equilibrio. ¿Son malos nuestros hermanos que tienen un extremo? No, son nuestros hermanos en Cristo y necesitamos estar unidos a ellos. Hablando de unidad, hay elementos en la Biblia que nos hablan de que tenemos que tener esos elementos para poder identificar unidad. Uno de ellos es la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, por favor. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Y la actitud, Filipenses 2, versículo 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Hay algunas cosas que nos deben de identificar unidos. Y esas son la mente de Cristo, la actitud de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Me explico? Siempre les he dicho que nosotros no podemos tener la personalidad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando la Biblia dice que seamos como Cristo, no significa que nosotros tengamos que tener su personalidad. ¿Entendemos? Un día profundizamos en este asunto de la personalidad. Hoy no, pero nosotros no podemos tener la personalidad de Cristo, pero sí podemos tener su carácter. ¿Entienden? A eso se refiere la Biblia. No somos copias de Cristo en su personalidad, somos copias en su carácter. Por eso Pablo dice que somos edificados para llegar a la altura de ¿quién? Del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Entonces, ¿en qué llegamos? En carácter. ¿Entendemos? Entonces, cosas en las que yo debería de estar unido, en los que la iglesia debería de estar unida como un cuerpo. Número 1, la mente de Cristo. Número 2, la actitud de Cristo. Número 3, el carácter de Cristo, que es muy similar al asunto de el carácter. Bien, se menciona la cabeza y el cuerpo. Quisiera apuntar estas dos observaciones, estas dos perspectivas que nos plantea la Biblia acerca de el cuerpo. Lo voy a poner en mayúsculas. ¿Cómo era? Cuerpo, cabeza, y luego cabeza, cuerpo. En este sentido, nosotros podemos identificar que estamos unidos a Cristo y que formamos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a leer algunos pasajes, por favor. Silvia, Efesios 3:6. Maura, Efesios 4:4. Rubén, Efesios 4:12. Miriam, Efesios 4:16. Juanita, Colosenses 1:18. Y ya, ¿ok? Efesios 3:6, Efesios 4:4, Efesios 4:12, Efesios 4:16 y Colosenses 1:18. Efesios 3, versículo 6, ¿qué dice? Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Exacto. Ahora, consideren cómo se menciona al cuerpo y a la cabeza. Y lo que está haciendo la palabra es hablarnos de sentido de pertenencia. Es decir, que los no judíos son
junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo mediante el Evangelio. Efesios 4:4, ¿qué dice? Maura. Exacto. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Efesios 4:12, por favor, Rubén. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:16, por favor. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ok, Colosenses 1:18. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para hacer el todo siempre el primero. Exacto. Entonces, estos pasajes nos hablan de una perspectiva cuerpo-cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Y estos pasajes nos hablan de pertenencia, es decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, formo parte del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? Pero hay una perspectiva que es la que deseo, en la que profundicemos el día de hoy. Efesios 2, versículo 15, por favor. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Exacto, dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. O sea, anuló el elemento anterior para relacionarnos con Dios y luego dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, una nueva humanidad al hacer. Fíjense que la ley sigue siendo ley, pero la ley de la gracia no deja de ser ley, o la ley del Espíritu. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, no solo pertenecemos, sino que hay una línea de autoridad. ¿Entendemos? Por eso la misma Biblia nos habla de autoridad respecto del cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es autoridad ¿de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es autoridad de quién? De la iglesia. Sentido de autoridad. Lo mismo dice del hombre, que todo hombre debe ser sometido ¿a quién? Que Cristo es el hombre de la cabeza del hombre, perdón. Y entonces, ¿el hombre es cabeza de quién? Sentido de autoridad. Entonces, cuando yo hablo de que pertenezco o que formo parte del cuerpo de Cristo, no solamente puedo decir o debería decir que soy parte de, sino que tengo autoridad sobre mí. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué es importante considerar esto? Bueno, porque necesitamos comprender a qué se refiere Pablo cuando dice que nosotros no deberíamos de unirnos a una ramera. Y Pablo está hablando del pecado sexual, del pecado de la fornicación. ¿Por qué es tan grave el pecado de la fornicación? ¿Por qué es tan grave el pecado del adulterio? Bueno, primero entendemos esto, tenemos autoridad, tenemos pertenencia, pero también tenemos autoridad. ¿Sí queda claro esto? Bueno, Efesios 4, versículos del 12 al 13. Efesios 4, versículos del 12 al 13. Dice así: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta
que se conforme a la plena estatura de Cristo. Lean otra vez Efesios 2:15. Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. O sea, una nueva creación. Eso es el nuevo nacimiento. Y justamente cuando Cristo se conecta con nosotros, entonces nosotros podemos dar a luz la nueva humanidad. No se puede de otra forma. Por eso insisto, ¿cuándo llegaremos a la unidad? Cuando seamos más espirituales. No se puede hacer unidad en una iglesia a menos que la iglesia sea unida. Una de las razones, creo que por las que se dividen las iglesias es por la falta de espiritualidad de aquel que causó la división en la iglesia. ¿Entendemos? No es cualquier cosa. Entonces, conectarme con Cristo, entender que Él es mi cabeza, me capacita para ser formado. No se puede de otra forma. No hay otra forma. No hay otra. Si tú quieres desarrollar mayor madurez espiritual, no se logra a menos que estés conectado a Cristo. No hay otra. Y esto tiene que ver con la autoridad, con que tú te dejes gobernar por Cristo. ¿Entendemos? Ahora, entonces podemos decir que se requiere a Cristo como cabeza para poder crecer. ¿Qué dice Efesios 4:15? Mike, por favor. Y Colosenses 1:18. ¿Tienes Biblia, Salvador? ¿Sí? Por favor, Colosenses 1:18. Entonces podemos decir que se requiere a Cristo como cabeza para poder crecer. De otra forma, no. ¿Qué dice Efesios 4:15? En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta permanecernos más y más a Cristo. Exacto. En la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Exacto. ¿Ven? ¿Lo lees otra vez, por favor? En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Exacto. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y cuando yo entiendo eso, entonces puedo crecer. Colosenses 1:18, por favor, Salvador. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Exacto. Entonces, cuando yo veo a Cristo, como cabeza, entonces no solo formo parte, sino que puedo crecer. Y el crecimiento viene de Cristo en dos líneas. Número 1, guía y cuidado. Cristo nos lleva de la mano al crecimiento y a la madurez y me lleva también al cuidado, al buen funcionamiento. Por eso tenemos que considerar nuestro cuerpo. Ahora vamos ahí a 1 Corintios 6 y leamos el versículo 18. Vamos a leer desde el 16 hasta el 18. Dice así: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Ahora, dos perspectivas quisiera que consideremos hoy acerca de pecar contra nuestro propio cuerpo. Hasta aquí, ¿entendemos esto? Necesito que esto quede claro porque lo siguiente necesitan entenderlo. Si no abrazamos esto, no podemos comprender lo demás. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguros? Va.
Me puedo regresar. Dos perspectivas acerca de este pasaje. Número uno, lo voy a poner aquí. Pecar contra mi cuerpo. Cuando yo cometo el pecado de inmoralidad sexual, que no es otra cosa que fornicación o adulterio, ese es el pecado, ¿entendemos? ¿Sí? ¿Queda claro? Estamos hablando del cuerpo, pero estamos hablando de un pecado muy específico, que es el adulterio o la fornicación. ¿Sí? En ese sentido, cuando yo peco con mi cuerpo, lo que estoy haciendo es pecar contra algo que Dios hizo. Por lo tanto, lo que experimenta la consecuencia es nuestro propio cuerpo. Ahora, no estoy diciendo algo disparatado. Cuando yo tomo mucho y me paso la vida tomando, ¿qué va a resultar en mi cuerpo? Cirrosis. ¿Entendemos? Si no cuido mi alimentación, un día me va a dar un infarto. Un día me va a dar diabetes. ¿Entendemos? ¿Sí queda claro? Pues la fornicación causa lo mismo. Los pecados sexuales han traído consecuencias. El SIDA es una consecuencia del pecado sexual. Porque la gente piensa que este tipo de pecados no trae consecuencias, pero los trae igual que los otros pecados. ¿Sí estamos entendiendo? Las enfermedades de transmisión sexual. Hace tiempo les mencioné que, no sé si se acuerdan, que a principio del año pasado, si no estoy mal, hubo una especie de ronchitas que salieron en el cuerpo. ¿Se acuerdan? Y que se estaba extendiendo. Fue como una pequeña pandemia, pero no creció. ¿Por qué? Porque esa pandemia estaba relacionada ¿a quién? ¿A qué población? A homosexuales. Entonces, cuando todo el mundo se peleó y estaban diciendo, ¿pero de dónde viene esto? Y salieron los profesionales, los investigadores, a decir que esta enfermedad no estaba relacionada a otras personas, sino a personas que tenían relaciones con personas del mismo sexo. ¿Entendemos? Entonces, no estoy diciendo que Dios no ame a los homosexuales, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los pecados traen consecuencias y una primera perspectiva es que lo que yo haga con mi cuerpo, ¿por qué debería de pensar que no traería consecuencias? ¿Entendemos? Si yo peco contra mi cuerpo, ¿qué puedo esperar? ¿Que me vaya bien? ¿Ser Superman? ¿Vivir para siempre? No puedo, no debería. ¿Entendemos? Yo necesito ser responsable con mi cuerpo. Si quiero tener mayor vida de ministerio, si quiero tener mayor vida de profesión, si quiero tener mayor vida en mi oficio, necesito cuidar mi cuerpo. ¿Entendemos? Que hay comparaciones que podemos hacer. ¿Cómo comen los que trabajan en la construcción? Por ejemplo, los albañiles. ¿Cómo comen? Comen macizo, comen mucho carbohidrato, comen mucho carbohidrato, comen mucha carne, comen mucho pan, pero todo se lo comen, o sea, su cuerpo, Rubén. Pero, bueno, yo en esto no entiendo. Ellos de alguna manera es la forma de vida que tienen, porque no entienden que todo esto. Pero no estoy diciendo que esté mal, o sea, estoy diciendo que está bien. ¿Por qué? Pero tú dices que va a tener consecuencias, como decías, el demonio a todos nosotros de alguna manera nos pica para hacer estos pecados, pero por decirlo, todo el mundo está corrompido. Sí. El demonio en esa parte ya ganó, porque los cristianos entendemos esta parte, lo que nos estás explicando. Pero todos los demás que no lo entienden, Pues ya. ya chuparon faros. Entonces la mayoría del mundo no se va a salvar. Entonces, No estoy hablando de pecados de condenación, ojo. Este no es un pecado de condenación. no, pero ¿Entendemos? la mayoría de pecados que hay en el mundo, porque el mundo está corrompido, porque
no entiende lo que nosotros queremos entender o hacia dónde vamos a caminar nosotros, pues ya están perdidos, ¿no? Por muchos. Mira, el mundo está corrompido porque hay asesinatos, porque hay violaciones. Pero, Rubén, por favor, ¿cuál es tu punto? Que toda la parte del mundo pues ya está corrompida. Que ya está. Que nosotros queremos salvarlos, pero no nos hacen caso, como tú dices, les hablamos de la palabra. Por eso la importancia de entender quién es quien produce en nosotros el crecimiento. ¿Qué dice la Biblia? Pablo sembró, Apolos, ¿quién da el crecimiento? Nosotros no podemos transformar a las personas. No tenemos la capacidad. No, nosotros no podemos, ni ellos pueden, ni siquiera nosotros podemos. ¿Quién puede? Cristo. Por eso estoy hablando de esta importancia. Por eso, ahorita que llegamos a la parte medular del mensaje, van a comprender por qué es tan grave el pecado de la fornicación y del adulterio. ¿Entendemos? Porque necesitamos entender. Miren, yo muchas veces, como pastor, yo les abro mi corazón. He dicho, ¿por qué la iglesia no entiende? Y luego me tengo que calmar porque yo no soy quien produce el crecimiento. ¿Quién lo produce? Cristo. Yo soy encargado de sembrar, soy encargado de regar, pero quien dará el crecimiento es el Espíritu Santo, no yo. Por eso ni me agüito. Un día decidí dejar de agüitarme por cuánta gente viene a la iglesia y cuánta no. Porque yo quisiera que vinieran, pero yo no puedo ni tocar sus vidas, ni gobernar sus vidas. El pastor tiene acceso a la oveja cuanto la oveja le permite tener acceso al pastor y por lo tanto a Dios. Todo esto es a partir de Cristo, ¿no? Todo es a partir de Cristo, Porque en el absolutamente. Antiguo Testamento había todo eso, ¿no? Tenían 2 mujeres, 3, 4, 5, o sea, y se metían con la esposa del papá y con los hermanos, o sea, todo eso hubo, ¿no? En el Antiguo. Sí. Leyendo las Escrituras, porque tú dices, Dios dice, no te metas con la esposa de tu padre, ¿no? O sea, sí, pues te das cuenta que sí pasó eso. Pero todo lo que nos estás diciendo es a partir de que Cristo llegue y muere por nosotros, ¿no? Y que Pablo dice, bueno, Cristo dice esto, no tenemos que hacer esto a partir de hoy porque pues, Él entregó la vida por nosotros y si seguimos igual que antes. Pues, Sí, permítame preguntarme otra vez, Rubén, ¿cuál es tu punto? Nada más que en el Antiguo Testamento sí pasaba lo que pasa fuera de nosotros, pues. Sí, pero no era un asunto que Dios permitiera, de ninguna manera. ¿Okay? El hecho de que ustedes lean que que David tuvo muchas esposas o que Salomón tuvo muchas esposas y pensar que eso que se considera como correcto, no deberíamos de ser. ¿Entendemos? No debería de ser. Ahora, vamos justamente a ver esto, que justamente fue algo que pasó con Salomón. ¿Ok? Efesios 2, versículo 6 dice así: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, ya que pertenecemos a un cuerpo. El cuerpo es mayor que cualquiera de nosotros. Es decir, hay un elemento mayor que cualquiera de nosotros y ese es el cuerpo de Cristo. Y nosotros nos debemos a ese cuerpo, a ese mover, a esa iglesia. ¿Sí me explico? En esta iglesia local hay algo mayor que tú y que yo. ¿Quién es? Todos como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Primera de Corintios 12, versículo 13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo nos invita a desarrollar sentido de pertenencia. Por favor, vamos a 1 Corintios, ahí otra vez, y leamos a la luz de lo que estamos leyendo este pasaje otra vez. ¿No saben que el que se une
a una prostituta se hace uno solo, en un solo cuerpo con ella, pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿Qué es o cuál es el problema del pecado de la fornicación o el adulterio? ¿Cuál es? La primera perspectiva ya se las puse aquí. Experimentar las propias consecuencias del pecado que yo cometa contra mi cuerpo. Pero todos esos pecados están externos. La pregunta es, ¿por qué hay pecados que son externos? Y Pablo dice que el adulterio y la fornicación son internos. ¿Por qué? Por la unidad. ¿Por la qué? La unidad. ¿Qué unidad? La unidad que tenemos con el cuerpo, bueno, porque somos cuerpo de Cristo y nos hacemos uno con Él. Y cuando tenemos relaciones inmorales, nos hacemos uno con esa persona. Sí. Lo que nosotros necesitamos comprender acerca del pecado de fornicación y de adulterio no es justamente el pecado como tal. O sea, no estoy demeritando el valor del pecado, diciendo que está bien el pecado. Lo que estoy diciendo es que es el elemento con el que pecamos. Miren, nosotros tenemos, ¿qué dijimos? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde se encuentra el alma y el espíritu? Dentro del cuerpo. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. No digo una barbaridad cuando les digo que la posesión del Espíritu Santo sobre nosotros es lo mismo que una posesión demoníaca. Es lo mismo. No es un disparate, es lo mismo. El único asunto es que cuando el Espíritu Santo nos posee en total conciencia. Cuando Pablo dice, cuando Pedro cuenta que entró en trance y que tuvo una visión y Pablo dice que fue subido al tercer cielo, ellos no son hombres que perdieran ¿qué? La conciencia. Pero lo que pasa con los demonios es que los demonios te quitan la conciencia porque ellos quieren gobernar sobre ti. El espíritu quiere gobernar sobre ti, pero no se impone. Es todo en una línea de conciencia. ¿Cuál es el problema y por qué Pablo le llama al adulterio y a la fornicación un pecado interno, no externo? Quiero explicárselos de esta manera. Ven, Lalo, por favor. Ay, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Este es un cable, ¿ok? Entonces, adentrémonos hacia adentro del halo y traspasemos su cuerpo, luego traspasemos su alma y su espíritu, ¿ok? Agárralo, porque no tienes enchufe. Y entonces Lalo se conecta con el espíritu. Cuando la Biblia dice que yo me uno al Espíritu y me hago uno solo con Él, significa que estoy participando de la naturaleza espiritual, de una naturaleza divina. ¿Esto lo entienden? ¿Sí? Por eso al principio les dije, para que yo entienda que ser parte del cuerpo no es solamente que soy parte del cuerpo, sino que tengo una autoridad que viene ¿de dónde? De arriba. Mi conexión no solamente me hace parte
sino que mi conexión me hace entender o me debería de hacer entender que hay una autoridad sobre mí que me gobierna. ¿Entendemos? Mientras Lalo permanezca, él no sabe que dentro de su cuerpo hay otros elementos. Y eso es lo que está tratando de hacernos entender Pablo. Por eso dice, ¿acaso no entienden que su cuerpo es templo de él? ¿Por qué les hace esa pregunta? ¿Por qué los corintios no alcanzan a entender que dentro de su cuerpo no es que haya solamente un cuerpo? ¿Qué hay dentro del Lalo? Hay un alma y hay un espíritu. ¿Qué es lo que se conecta con Dios? El alma, el espíritu. Todo nuestro ser experimenta una conexión con el Espíritu Santo. Pero un día a Lalo se le ocurre, Dios te libre, de cometer fornicación o adulterio. Lo que hace es que quitará su conexión de su espíritu y se va a conectar a otro cuerpo. Di esto conmigo, no es lo que hago, sino lo que hay dentro de mí. Lalo no entiende que lo que está haciendo es conectar su espíritu y su alma con otra fuente. Y cuando yo conecto a través de la fornicación, no el adulterio, me conecto con otra persona, lo que estoy haciendo es una conexión no solamente física, también es una conexión espiritual. Estoy cambiando la fuente. Me dirán, ¿y entonces qué pasa con las relaciones sexuales dentro del matrimonio? Esas Dios las santifica. Y esas son evidencia de que estoy obedeciendo a Dios. Cuando yo cometo fornicación o adulterio, no solamente estoy pecando contra Dios, no solamente estoy pecando contra mi propio cuerpo, no solamente estoy desconectando a mi espíritu de Dios, estoy literalmente separándome. Mike. Por ejemplo, cuando dice Jesús que el que peca con la mente, que piensa en otra mujer también fornica, ahí también aplica. No, Jesús está hablando del pecado de adulterio, pero sin la fornicación. Tú estás cometiendo adulterio y sí, es posible que tú llegues a un nivel más amplio, pero el efecto no es el mismo. Cuando tú pecas, cuando tú conectas tu cuerpo con otra persona que no es tu esposa, tú estás haciendo una conexión espiritual. Literalmente estás conectando a tu espíritu y a tu alma con otra cosa que no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, estás haciendo una separación. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Por qué? Porque literalmente, tú no lo sabes, pero tú desconectaste de Dios y te conectaste con otra cosa. ¿Cuáles son las primeras cosas que pasan cuando, gracias Lalo, qué son las primeras cosas que suceden con las personas que tuvieron relaciones sexuales? No, pero hablo de las actitudes, de lo que hacen. ¿Qué más? Hay transferencia de espíritus, ¿qué más? Cambian las actitudes, ¿qué más? ¿Saben qué es lo que pasa con una persona que, Dulce? Eso es tener relaciones sexuales. Miren, en el momento en el que yo paso y toco la intimidad de otra persona, estoy tocando su sexualidad.
y me estoy uniendo aunque yo diga que no. ¿Qué pasa con esas personas? Yo me acuerdo mucho de jóvenes que cayeron en ese pecado y que a partir de ese momento ya no quisieron separarse de la otra persona porque están unidos, alucinados, están ahora conectados. La unidad en el matrimonio es una unidad. Por eso dice Dios, lo que ha unido Dios, que no lo separe. ¿Por qué? ¿Cuál es la única forma de separar a un hombre de una mujer? La sexualidad. ¿Qué hace un hombre cuando es infiel? ¿Qué hace? Se desconecta, la abandona. ¿Entienden? Se va. Él ya no quiere estar con ella. ¿Con quién quiere estar? ¿Por qué? Porque se unió y no se ha dado cuenta de que unió no solamente su cuerpo, unió su alma y su espíritu. Y no quisiera hablar de cosas de las que no estoy seguro, pero yo he escuchado de personas que pastoralmente se han acercado a mí para decirme, yo soñé que un demonio venía y quería tener relaciones conmigo. Porque lo que el demonio quiere hacer es una posesión. ¿Entienden lo que digo? Entonces, Pablo usa una palabra. Miren, versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Tomaré. Esa palabra significa literalmente separar. Y aquí es donde todo cobra sentido. Pablo dice, ¿acaso tomaré lo que está conectado a Cristo para unirlo a una prostituta? Porque nosotros como hijos de Dios deberíamos de entender que la unidad sexual, ese pecado, no es cualquier cosa. Es literalmente una desconexión de Dios para hacer otra conexión. ¿Me están entendiendo? Y esa conexión es una fuente de alimentación. Voy a decirles esto con toda la intención. Todos estamos conectados a algo espiritualmente. Todos. Pero cuando yo me relaciono sexualmente, la conexión es total. Yo podría acercarme a la brujería, pero es diferente que me meta sexualmente con una bruja. ¿Me están entendiendo? Yo puedo acercarme a la música incorrecta, pero es diferente si yo me meto con un músico que no es entregado a Dios, que menos que sea mi esposo, ¿no? Que no sea mi esposo. ¿Me están entendiendo lo que digo? Yo me puedo relacionar, pero yo me conecto, hago una conexión completa en la sexualidad. Me separo. Por eso Pablo está diciendo, ¿acaso puedo yo tomar, o sea, separar a algo, al espíritu, al alma humana y la puedo conectar con algo más? Y él mismo dice, no debería de ser así. ¿Por qué tendría que tomar algo que está consagrado para el Señor para conectarse con algo más? Este es el pecado de la separación espiritual. Y lo que quiere el diablo contigo y conmigo al llevarnos a ese pecado es separarnos de Dios. Y es lo más triste que nos podría pasar. Porque el día que yo me meta sexualmente con otra persona que no es mi esposo, ese día no solamente me estoy separando de mi esposa, no solamente estoy pecando contra Dios, ese día me estoy separando de Dios mismo. Mira, tú puedes pecar, tú puedes robar, pero no te estás separando de Dios, tú puedes regresar. ¿Me entiendes?
Tú puedes golpear a alguien, tú puedes, díganme pecados, tú puedes mentir, tú puedes matar. ¿Sí me entiendes? Pero esos pecados son pecados que están externamente a mí, pero el pecado de inmoralidad sexual es interno. Literalmente me estoy desconectando de Dios para conectarme con algo más. Ese es el problema del pecado. Es el gran pecado de la separación espiritual. Y yo necesito entender esta realidad. ¿A qué se nos llama en la Biblia a reaccionar ante este pecado? Miren, la Biblia dice que resistamos al diablo y... Otra vez díganlo, que resistamos al diablo y... Pero el pecado de la inmoralidad sexual merece otro trato. Dilo conmigo. Todo pecado se puede resistir. Pero al pecado de la inmoralidad sexual se le debe de huir. Versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. De todos los otros pecados tú puedes resistir. ¿Me explico? Y para empezar deberías de alejarte de esos pecados. Pero de todos los pecados se nos hace un llamado a resistir, pero del pecado de inmoralidad sexual se nos llama a huir. Ni siquiera te acerques. Deberías de correr de ahí. Por eso yo les transmito el consejo, uno de los consejos pastorales más importantes que te podría dar en tu vida. Huye, huye, no te quedes. El día que alguien te esté coqueteando, el día que alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa, te empiece a coquetear, no pienses que vas a resistir. Huye, huye, aléjate. ¿Me están entendiendo? Maura, escucharás muchas voces que intentarán llamarte a esto. No pienses que vas a resistir. Huye. ¿Me entiendes? Jade, huye. No te quedes ahí. Ya no hay otro chamán. Quique, más te vale que salgas corriendo. ¿Me están entendiendo? Por eso es tan importante la escena de la Biblia de José con la esposa de Potifar. ¿Qué es lo que hizo José? Corrió. 1 Corintios 16, versículo 18. ¿Qué dice? 1 Corintios 16, versículo 18. Perdón, el mes 6, 18. Ah, pues ahí estamos, es ese versículo. Perdón, el mes 2 de Timoteo 2, 22. 2 de Timoteo 2, 22. Estoy repitiendo el mismo texto que ya leímos. 2 de Timoteo 2, versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Entendemos? Ahora, se preguntarán, ¿hay regreso después de este pecado? Sí. Pero es complicado y es más difícil. Porque una persona que ha tenido relaciones sexuales con otra persona se ha conectado con otra fuente espiritual y necesita reconstruirse, necesita otra vez conectarse con Dios, necesita momentos espirituales. Porque ¿saben cuál es una de las marcas de este pecado? Lo que leímos al principio. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no dejaré que nada de eso me domine. El pecado de inmoralidad sexual te puede dominar y sí que domina. Porque el sexo domina.
¿Por qué hoy en las series de televisión ya no vemos escenas sensuales, ya vemos pornografía? ¿Qué es lo que vemos hoy en las películas? Escenas sexuales totalmente explícitas. Es lo que vemos. ¿Qué estamos escuchando? La voz del diablo que nos invita a tener relaciones sexuales. Los jóvenes de hoy, incluyendo lastimosamente los jóvenes cristianos, no valoran su intimidad, no valoran su cuerpo y no valoran, no entienden, no han entendido que su cuerpo tiene dentro de sí su alma y su espíritu que se conecta con Dios y que el día que se conecten con otra cosa, se conectarán a otra fuente. Por eso, Pablo, ahí mismo, regresen conmigo a 1 Corintios, dice así, versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños? Y esa frase debería de hacernos entender la realidad. Ustedes no son sus propios dueños. Le perteneces a Dios, no solamente en pertenencia, sino en autoridad. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. Oro que el Señor te dé sabiduría y oro que el Señor te dé la capacidad de decidir huir cuando seas tentado por este pecado, porque yo pienso que todos experimentaremos una línea de tentación en este sentido. Algunos ministros han sido presa de este pecado y lo único que hemos visto es ruina. Yo no estoy diciendo que no haya gracia para que se levanten otra vez. La hay. Siempre habrá gracia. Y siempre podrás regresar. Este mensaje no es un mensaje para que te sientas condenado. Es un mensaje para que entiendas que hay gracia. Pero yo necesito que entiendas que si tú te conectas sexualmente con otra persona, estarás conectando aquello de ti que solamente tiene la capacidad de conectarse con Dios. ¿Me están entendiendo? No hay otra cosa de ti que se conecte con Dios que tu espíritu y tu alma. Estamos literalmente prostituyendo nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso Pablo usa la figura de la prostituta. Porque no es cualquier cosa. Estás tomando lo que es de Dios, lo estás tomando para dárselo a cualquiera. Cuando solamente se lo deberías de dar a tu esposa. Y si no te has casado, esperar a que se lo entregues solamente a tu esposa. Por eso a algunos jóvenes les insisto a que se apresuren a casarse. Apresúrense. No está mal. Piénsalo bien, decídelo bien, pero apresúrate a casarte antes de que termines conectado mal. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor.